Hola, muy buenas Hola, tardes, buenas. noches a todo el mundo. En muy buena compañía, como podéis ver. Y, ya se está convirtiendo en una costumbre esto de las entrevistas y me encanta. Hoy para mí es una entrevista muy especial porque tengo a dos editores de una de las editoriales que admiro por cómo trabaja, por calidad de texto y calidad de libros. Entonces, antes que nada, muy buenas tardes, noches, Maite. Hola, buenas. Muy buenas tardes, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Eh, por aquí ya empieza a entrar gente. Buenas, malditas, Luis Alart, muy buenas a todo el mundo. Eh, Os he invitado porque yo que soy muy pesado con muchos libros. Muchas veces hablo de vuestros libros, hablo de lo que supone para mí aquí en el podcast, en muchos sitios, porque para mí son libros muy, muy buenos y que estoy aprendiendo mucho con ellos. Y me apetecía traeros para saber qué hay detrás de eso. Afuera de micrófonos hablábamos un poco y os decía que muchas veces la gente que no tiene acceso al mundo editorial tiene esa imagen de los editores como alguien que no se sabe quién es, una persona que está detrás, que se aprovecha, que coge los textos, lo hace suyos y luego solamente da un porcentaje pequeñito a los autores mientras ellos se quedan con la mayoría, ese tipo de imágenes que tenemos muchas veces cuando no has entrado en el mundo editorial. Luego entras y te das cuenta que hay un poco de todo también, está como en todos lados. Pero si algo puedo decir, porque ya he entrevistado a varios de vuestros autores, es que la experiencia con vosotros ha sido muy buena. Vamos a empezar por ahí. Porque he ido preguntando y me dicen, encantadísimos. Les decía, ¿queréis alguna pregunta? Sí, dice, que estamos encantados. Ya está. Y ya está, pues ya está. Entonces, Nos alegro. eso ya suele ser una seña de identidad. Pero bueno, hablaremos mucho en la editorial. Traigo unos cuantos libros para hablar de ellos para que vayáis sumando a la pila de pendientes, para que vaya subiendo y subiendo y subiendo. Pero antes me gustaría conoceros un poquitito más. Eh, Porque, claro, una editorial no nace de la nada. Imagino que una editorial lo primero que nace es del amor por los libros. Entonces, quería empezar por eso. ¿Qué recuerdos tenéis? ¿Qué primeros recuerdos tenéis vosotros con los libros? Buah, Yo me acuerdo siempre de, por ejemplo, estar estudiando y esperar, desear que terminaran los exámenes, que vinieran las vacaciones, que terminara de hacer para ponerme a leer. Claro. Eso, es decir, es esperar el momento de las vacaciones para leer, esperar para leer. Es decir, y siempre pensé, cuando termine la carrera, que puedo leer, que te podré leer todo lo que yo quiera, es decir, en una situación y después te das cuenta que después termina y es otra cosa, y es otra cosa. No tienes todo ese tiempo que tú contabas, ¿no? Pero eso, las ganas que cuando estaba estudiando, las ganas de, en algún momento podré leer lo que me apetezca y el tiempo que yo crea. Es decir, eso es el recuerdo que siempre tengo cuando pienso en la lectura. Y ahora cuando estás diciendo lo de las lecturas que se van un montón. amontonando, digo, pues eso yo creo que eso a mí me pasa desde toda la vida. Es decir, al principio los primeros libros que yo podía obtener eran los libros heredados, ¿no? De casa, de mi hermana mayor, de mi tal, y después ya. Y bueno, y no sé, es que yo leía cualquier cosa. De hecho, ahora, es decir, no cualquier cosa, sobre cualquier tema. Es decir, me interesaba cualquier tema y todavía ahora me suele pasar. Es decir, en ese sentido, cualquier cosa, lo leo todo. Es decir, me encanta leer. ¿Es así? Yo recuerdo, pues, yo me acuerdo que mi padre leía novelas de Aduro y cuando iba, se las leía, iba al kiosco a cambiarlas, pues yo siempre me cogía algunas de terror. Y me acuerdo también cuando me daban la paga yo me iba corriendo a comprar cómics y libros. Yo sí que es verdad que sí, leía de todo, pero siempre tiraba más hacia el fantástico. De hecho, cuando trabajaba en los veranos mientras estudiaba, con el dinero de las propinas, que yo trabajaba de camarero, al día siguiente de las propinas, corriendo a la librería a cargar libros. Es decir, y la lista, la pila de pendientes, desde siempre, como dice ella, siempre va subiendo y va sumando nuevos libros. Y la verdad es que yo siempre me recuerdo rodeado de TVOs y de libros. Siempre. Y es que no concibo la vida de otra manera. Es decir, es que al final siempre estamos así. ¿Y hay algún libro que echéis la vista atrás? Personalmente, por ejemplo, me pasa con 1984. ¿Hay algún libro así que echéis la vista atrás y decir, mira, este me marcó y me dijo, sé que
tengo que hacer algo relacionado con los libros, sea escribir, publicar, lo que sea, pero tengo que hacer algo con los libros. Bueno, yo tengo una edición de Peter Pan, que era pequeña, me acuerdo, y bueno, bueno, tuve un problema con la rodilla. Y entonces una tía mía que era profesora, pues me regaló libros. Es decir, a mí me pareció sorprendente porque el resto venían a verme y me traían cualquier cosa. Yo me acuerdo que cuando mi tía Tony, me trajo el libro de Peter Pan, yo estaba tan alucinada porque, como te decía, siempre eran libros usados, ¿no? Y en ese caso era mi libro, para mí, la primera persona que tocaba el libro, y era Peter Pan. Imagínate, yo tendría 7 años o algo así. Y bueno, para mí fue el regalo, es decir, Peter Pan. Entonces yo le tengo, aparte no era una edición, no era una edición infantil, era una edición ya bastante currada, de hecho la tengo en casa. Y para mí fue muy especial porque era el primer libro que era realmente mío, ¿no? Claro. Encima, como tuve que estar con la pierna en alto durante todo el verano, pues me lo leí, me lo releí junto con todo lo que tenía ahí. Y tengo un recuerdo que me endulzó el momento, el Peter Pan. Y para mí siempre será un libro a tener en cuenta por el momento, por lo que supuso. Y bueno, y al final también parte fantasía. Y la verdad es que a mí siempre cuando me preguntan por el libro digo, puede parecer, claro, lógicamente infantil, era una niña, pero Peter Pan me encantó, fue mi primer libro. Yo, por ejemplo, yo sé que me marcó muchísimo Poe. Mm. Poe me marcó mucho, Borges también, y has dicho tú antes, en 1984, yo me acuerdo que lo leí casi adolescente y el final me dejó en shock varios días. Es decir, cuando lees la última frase, Es brutal. es demoledora, ¿eh? Es mortal. Y luego, un poquito más mayor, cuando jugábamos a rol los sábados con los amigos, conocí a Lovecraft y a partir de ahí, pues ya Claro. el fantástico en Sí, a mí me pasó con 1984. Es de los pocos libros que he decidido nunca volver a leerlo. Porque me marcó tanto en su momento, yo también lo leí en el instituto con 16 años o algo así, además era para hacer un trabajo, me marcó tanto lo que dices tú con ese final y que ahí me di cuenta que los libros, aparte de entretener eso, te puede decir tantas cosas y puede abrirte tantos mundos y te puede abrir la cabeza de par en par y con 16 años para mí fue como una explosión, hasta tal punto que el trabajo que voy a hacer se supone que va a ser un resumen. Yo me monté una paranoia, yo ya saqué la vena creativa y me imaginé una isla pequeña entre los continentes en guerra y yo era una especie de espía que estaba viendo cómo funcionaba ese mundo y no sé qué, para destruirlo por dentro, una cosa así. Y me acuerdo que el profesor me escribió una nota después, puso la nota y luego un pie y me dijo dos cosas. Me dijo, hace mucho tiempo que no me divertía tanto corrigiendo un trabajo. ¿Sigue así? Y por otro era muy majo y me dice, estás un poco loco. Y yo creo que acertó en las dos. ¿Qué lo vamos a hacer? Eh, pero es eso, claro. Esos recuerdos que tenéis, pero luego nos vamos haciendo adultos. Cada uno tiene su trabajo. ¿Y cuándo empezó a surgir ese veneno? Es decir, esa idea de quiero crear dilatando mentes. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeño, yo tenía una máquina de escribir, un Olivetti, y yo de pequeño me acuerdo que como me gustaban tanto las películas de terror, luego hacía los fines de semana fanzines en folios de las películas que había visto, Historias para no dormir, las que veías en la tele en Noche de Lobos, yo hacía fanzines y los repartía con los amigos. Y yo ya tenía ahí mi vena creativa y siempre estaba intentando crear mis historias, es algo que siempre ha estado ahí. Y claro, luego con el tiempo, cuando más mayor, he escrito algún ensayo de cine para Dolmen, por ejemplo, para TIB, y yo es algo que he tenido siempre innato y que La revista digital. una revista digital en su día también tuve, La Caja de Pandora, que hablábamos de cine, de literatura. La verdad es que es algo que siempre nos ha ido acompañando. Pero llegó un día en que eso, surgió la... ¿Y por qué no hacemos nosotros los libros como nos gustaría que fueran? Como nosotros entendíamos que debía ser un libro. Pues como los de antes, un trabajo más artesanal, sí. No fuera eso simplemente lo que hemos dicho antes. Portada, libro y contraportada, sino que estuviera más trabajado. De hecho, artesanal, que ahora nosotros mismos nos parece una locura un libro como Ojos Verdes. Sí, Ojos Verdes que está por con ahí. las láminas pegadas. Sí.
¿Quién pegaba las láminas? Pues mis hijas, yo, mi madre nos echaba una mano, es decir, es que fue, y ahora, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un libro así, es imposible, pero en ese momento, pues teníamos esa era nuestra idea, hacer libros completamente diferentes a lo que había, libros que la gente disfrutara, no simplemente leyéndolos, también teniendo que cuando tuviera que hacer un regalo supiera que era un regalo, es decir, como nosotros consideramos los libros. Por ejemplo, Ángel siempre en Navidades, cuando mis hijas, que le compramos o qué tal, él siempre dice, yo si no es un libro, para mí no es un regalo, es decir, Sí, Si no es libro, no es no regalo. Es decir, yo no regalo. lo considero claro. regalo. Y es el libro. Entonces, pues nada, imagínate, pues cuando decíamos de libros diferentes, pues un lugar mejor, con todas las láminas, o No hay santos, O díptico. o díptico. Que ¿Cuántas tiene láminas tiene díptico? Sí, Pues imagínate, claro. montar un libro te puede suponer al principio hasta que lo tengas Varias controlado. horas. Y luego, pues imagínate, es decir, a veces lo pensamos y dices, es que estábamos un poco locos, estamos todavía, pero al Estamos, pero ahora ya lo tenemos principio, más asumido. sí. El primer paso es ese, asumirlo y vivir con ello. Ir con ello. Claro, volvemos a esos inicios y claro, empezasteis, por lo que he estado viendo en entrevistas y así, empezasteis ni una página web, sino era una especie de blog donde se vendían los libros y vosotros montándose el contacto directo con librerías, ni distribución ni nada, vosotros, a eso sí que era, yo me lo guiso, yo me lo como, desde el principio hasta el final. ¿Cómo tenéis ese recuerdo de esas primeras ventas, de esos primeros momentos de locura de llamar a librerías o de recibir emails pidiéndoos libros? ¿Qué recuerdos tenéis de esa época? Pues la verdad es que son bonitos, al final Pues de todo, sí, sí. yo por ejemplo me acuerdo yo me encargué de la parte De librerías. de las librerías. Y claro, imagínate, tú llamas por teléfono, soy Maite Dilatando Mentes, nadie te conoce, nadie da un duro por ti, porque es que es así. De hecho, hice una visita a una librería cercana y vamos, el dueño me dijo rápidamente que, vamos, no se rió porque le daba un poquito de pena, es decir, pero como diciendo, estás loca, ¿qué vais a hacer? De hecho, yo salí de esa librería porque las que estaban cerca yo las visitaba. Es que hemos hecho de todo, hemos hecho de comercial, bueno, de hecho lo Lo hacemos hacemos todavía. todavía. Y le decía a Ángel, digo, ¿Qué hemos Ángel, es hecho? que me han desanimado, pero de una manera que, bueno, yo no sé, me dijo una serie claro, el hombre no lo dijo por mal, lo dijo porque es como lo veía él, ¿no? Pero al final pudo más la ilusión de seguir adelante. Pero también es verdad que es lo que dice él, que yo siempre me acordaré de las librerías que me atendieron bien. Claro, Es decir, las librerías que sin saber nada de nosotros nos atendieron bien desde el primer momento. Que nos atiendan bien ahora, pero que nos atiendan bien en ese momento. De hecho, ¿qué pasa? Que nosotros ahora tenemos distribución y tal, pero yo, mis librerías, esas librerías que me atendieron bien, esas librerías que yo las continúo manteniendo. Es claro. decir, yo Esas están fuera de la claro, distribución. porque es que, a ver, para mí hemos crecido juntos de alguna manera y ves que sus ventas también han ido creciendo de nuestra editorial juntos. Y fueron pues las típicas librerías que te atienden bien desde el primer momento, independientemente de que no te conozcan y de que no saben realmente cómo van a hacer tus libros. Pues eso para mí me acordaré siempre y por eso tengo un buen contacto con esta gente y bueno, y encantada con ellos. Y en cuanto a los pedidos, El blog, por ejemplo, claro, es verdad, tú piensas, una página web, todo, se va el dinero por todos los sitios. Es Sí, decir, y al principio no sabes cómo va a funcionar, meterte en una página web, pues para nosotros, que es algo que siempre hemos tomado, nosotros preferimos ir más despacio exacto. y los pasos que demos darlos con más seguridad. Es decir, pues hemos tardado tanto tiempo en tener una distribuidora y ha sido este verano que hemos empezado Y nos ha y costado. nos ha costado, pero porque ya también por carga de trabajo no podíamos. Si claro, no, hubiéramos Sí, preferido hacerlo nosotros, porque es claro, verdad, siempre lo preferimos. Pero llega un momento en el que no puedes. que no puedes con todo y empiezan a escaparse de cosas que dices, ¿y esto cómo se me ha podido escapar? Pero es que, claro, dices, es que ya no se puede estirar más. Entonces, tienes que tomar la decisión de decir, o parte del trabajo lo tengo que ceder, pero aún así lo cedemos de esa manera, porque yo soy como esa madre que los niños empiezan a salir y están así, pues yo estoy igual, es decir, ahí pendiente de todo, porque hasta ahora ha sido
Claro, tu libro. Claro, todavía nos sentimos así. Y luego el tema de los pedidos, pues nosotros a veces Twin Peaks, pensamos... imagínate. Twin Peaks, que fue el primer libro que nosotros fue Que agotamos edición prácticamente en la preventa. en la Y claro, preventa, entraban tantos pedidos por el blog, aquello era una locura que ya dijimos, ya, hasta aquí el blog, ¿sabes? Vamos con... que a veces lo pensamos, Sí, lo agradecidos que estamos. que estamos a esos primeros clientes que nos pagaban, claro, imagínate, nos escribían por el mail, les decíamos el sistema de pago por transferencia, no teníamos página web, es decir, podía ser aquello, no sabes lo Sí, que sí, una podía estafa estupenda y os estaban dejando el ser. dinero. Y nosotros, es decir, entonces lo veíamos, pero es que ahora lo vemos todavía, es decir, de hecho muchos de esos clientes todavía los tenemos ahora. Y ese cliente todavía me escribe un mail, no utiliza la página web, Sí. y me escribe Claro, un mail, me cuenta un poco lo Cómo que... le han parecido las la lecturas, le- cómo le va. Exacto. Y de hecho te dice, te mando X dinero, tú ves mandándome repártelo. sí, Hasta hasta que que se se acabe y ya acabe. está. Y es decir, ese tipo de cliente todavía lo tenemos y lo mantenemos desde el principio y es al que estamos, vamos, tremendamente agradecidos, porque si ese tipo de cliente No hubiera respondido. no hubiera respondido, nosotros no estaríamos aquí. Es decir, los inicios es que son súper duros y aparte de ser duros, pues claro, si no cuentas con el apoyo de estas librerías que te digo y de estos clientes, pues imagínate. Claro, tú cuando piensas, voy a montar una editorial porque me encantan los libros, tu cabeza es súper bonito, Pero no sabes lo que pero es. no sabes la realidad. Yo siempre lo digo, esto es como ser padre. Tú quieres Sí, ser padre, es muy bonito tener un hijo, nosotros tenemos dos y es lo Sí, mejor del mundo, pero hay días y días. Es sí, sí. decir, claro. Yo también tengo dos y también doy fe. Hoy ha sido uno de esos claro, días, sí. pues con la editorial igual, tú piensas, voy a montar mi libro, pero claro, luego empiezan a salir la realidad, Claro, todo el trabajo que hay detrás, todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que leer, y es abrumador muchas veces. Pero como dice Maite, al final, a pesar de todo, la ilusión es lo que sí, nos ha porque tú llevado. imagínate, había días que yo llamaba a librerías y no había terminado de hablar, ya me habían colgado, o es decir, es que es ese tipo de trabajo que al final, si no es porque tienes muchísima ilusión, Sí, no, sí, no, hubiera habido mil razones para dejarlo. claro. Y, pero a su vez también el empezar de esa manera tan artesanal, tanto a través de emails, a través de librerías, con contacto directo, supongo que también os serviría mucho de ese feedback, de ver cómo están funcionando, qué se mueve más, qué está buscando la gente. Porque al final se nos olvida muchas veces que la editorial también tiene esa parte de negocio muy importante que parece que sí. Queremos libros todos, ya claro, pero también hay que vender, Claro, que el dinero es una inversión, hay que recuperarlo. Entonces también yo creo que ese contacto directo sin necesidad de intermediarios, sin una distribuidora o lo que sea, también os podría servir seguramente al principio de aprendizaje de qué está buscando, si esto igual habéis puesto todo el esfuerzo en sacar un libro concreto pensando que va a funcionar de maravilla y otro que no pensabais de repente pega el pelotazo. claro. Eh, ¿Cómo se lleva esa parte de decir de golpe en la realidad de esos inicios? Es decir, a ver, esto sé que voy a funcionar, sé que funciona, o no funciona, o al revés. Esta que sale un poquitito más, bueno, sí, tengo esperanza, pero no tanto, y de repente pega el pelotazo. ¿Cómo es esos primeros momentos de bajón y subidón con los libros? Es que es súper impredecible, es decir, nosotros siempre decimos que cuando sacamos un libro es empezar de cero. Es decir, Totalmente. para ti ese libro es maravilloso, porque por eso lo publicas, pero realmente no sabes cómo va a responder la persona que lo va a adquirir y que lo va a leer. Y es eso, es empezar de cero. Sí, tienes tu catálogo hecho, pero este libro no funciona y si el siguiente no funciona, pues malamente. Claro, es decir, que no porque tenemos un público efectivamente fiel, pero está el resto del público, que puede Claro, ser que le guste o puede ser que no. Es decir, nosotros siempre lo decimos, cuando apostamos por un libro y lo publicamos, apostamos. Y lo hacemos con todos. No, no podemos decir luego, no, es que este libro no. no, Nosotros no, hemos claro. apostado por él, lo hemos publicado porque en su momento, por algún motivo, hemos creído que, bueno, que nos guste, sobre todo, y hemos creído que puede gustar. Y luego, pues hay libros que han funcionado mejor que otros, pero es que eso, Es por desgracia, como no todo. está en nuestras No, manos. si Es fuera por decir, nosotros, todos los todos libros funcionarían súper funcionarían bien. y llevarían Claro, 7, 11 ediciones, es decir, Claro, pero no por nosotros, sino por los autores, por los lectores, porque llegaría más gente. Es decir, claro. Que para nosotros también, nosotros queremos que funcione bien, pero también nos gusta que funcione bien de cara a los autores, para que los claro, autores se sientan contentos, porque
Esto es un trabajo entre todos. Todos ponemos de nuestra parte. Y si también ves que ya nosotros ponemos el dinero, ponemos muchísimo trabajo, pero ellos también ponen la obra. Entonces, si no funciona bien, nosotros claro, económicamente imagínate, pero también pensamos en la parte del autor, ¿no? Claro, decirle a un autor, mira, tu libro este semestre no ha funcionado muy allá, pues A no es nosotros no es agradable. Para agradable. nosotros Claro. es un palo. Y decirle a otro, mira, pues tu libro súper bien, hemos agotado edición. Pues claro, ojalá fuera siempre así. Sí, Ojalá siempre pudiéramos decir eso, los primeros interesados nosotros, Claro, y recuperar lo antes posible y tal, pero siempre no es así. claro, Eso, por- sí, no, está claro. Y así un detalle sin importancia. ¿De dónde viene el nombre? Dilatando mentes. eso es Ángel. Ángel es la mente dilatada. dilatada. No, estuvimos barajando nombres y pusimos varios en la mesa y ese fue el que más le gustó a ella, porque a mí me gustaba. Es decir, yo di varios nombres y ese nos gustó a los dos. Y eso, y Él, pensamos que definía muy bien lo que queríamos sí. hacer con los libros. De hecho, ahora que la librería también tiene el mismo nombre, es muy curioso porque cuando viene alguien nuevo, lo primero que me dice, me gusta el nombre. Y claro, ahora lo palpamos, lo tocamos, ¿no? Claro, Y también nos hace mucha gracia que en vez de decir, pues la librería de Ondara, o porque no hay otra, Somos un pueblecito pequeño, es claro, decir, sí, o los pueblos del lado, pues han ido a la librería, no, ya se dice, hemos ido a Dilatando Mentes y nos hace mucha gracia, sí, claro. porque desde el primer momento nos dicen, hemos ido a Dilatando Mentes, aunque nos han dicho de todas maneras, sí. nos han llamado de todo, pero bueno, pero sí es Pero curioso, sí, sí. de todos los nombres eso, fue el que más nos gustó porque creíamos que definía muy bien lo que queríamos Mm. nosotros, que eso, que la experiencia lectora fuera algo más eso, que leer, simplemente Sí, que aportara un poco más, que pudieras indagar un poco en el trasfondo del libro, tanto por los extras que siempre intentamos poner, como por la historia en sí, sí. que Vale. te ayude a que tu mente trabaje un poco. Claro. Entonces, luego iríamos a un repaso por distintas obras para ir hablando de ellas. Pero, claro, empezáis hace 6 años y pico. La cosa va arrancando, la cosa va. Al principio siempre son difíciles, parece que. Y de repente nos encontramos una pandemia. Y claro, además vosotros que vendéis en papel. Pero claro, porque hubo su momento que decían, no, porque el digital se ha vendido muchísimo, porque al final. Y claro, vosotros de repente os encontráis vendiendo en papel, con una pandemia, encerrados en casa, librerías cerradas. ¿Qué pasó por vuestra cabeza en esos momentos? Aparte de la pandemia de sobrevivir todos y de todo el miedo que teníamos, como dilatando mentes, ¿qué supuso ese punto? Pues hemos pasado momentos peores que ese, así te lo digo. Sí, Ha habido Oye, momentos antes sí. que teníamos las niñas pequeñas, tú imagínate que mi hija pequeña tendría 2 años y después mi hija mayor pues 5. Entonces ha habido momentos de estos de cansancio físico que sí que hemos llegado a un punto de decir, no puedo más, porque hay que recordar que nosotros teníamos nuestros anteriores trabajos. Claro, claro, Es decir, era esto, la familia y los anteriores trabajos, porque de algo teníamos que comer. Es decir, entonces ha habido momentos, en esos momentos, situaciones de simplemente cansancio físico y emocional que nos ha supuesto más, que estaba todo más en peligro, por decirlo de alguna manera, que el COVID. Además, aparte, en el COVID, las primeras semanas, las primeras 2 semanas, la gente se paralizó. sí. todo. Pero luego nosotros vendimos igual, para no decirte que vendimos más. De hecho, eso fue lo que nos Mm. impulsó Ah, a abrir la librería, de porque hecho, dijimos, decidimos saber que íbamos a ver una librería en plena pandemia. O claro, sea, y abrimos en plena pandemia, porque es que nosotros pensábamos, a ver, si nosotros vendemos más, no seremos los únicos que vendemos más. Es decir, en general la gente comprará más libros y tal, y aparte era una cosa que teníamos ahí rondando, rondando, y al final que otra vez nos dijeron, estos estáis- están locos. Pero bueno, decir, eso ya estábamos sí, acostumbrados. Pero que decir, nosotros, menos, ya te digo, los primeros 15 días, que realmente estabas tan paralizado, tú también, que no hacías un balance realmente de la editorial como empresa, sino del COVID como persona, ¿no? Pues también estamos paralizados. Lo único que cuando empezaron a entrar los pedidos, la única pega es cómo los enviamos. Claro. Es decir, pero realmente, menos esos primeros 15 días, ya está. nosotros no notamos bajón de ventas. Ujú.
La Y, gente... y por digital que dices, la verdad es que nosotros solo publicamos en físico. Por eso. Por la concepción que tenemos nosotros del libro, es decir, a nosotros nos encanta tener las estanterías llenas de libros porque nos encanta, es decir, nos gusta ir a coger uno, siempre guardamos cosas en los libros que leemos, ponemos notitas de cosas y es un libro digital. Para nosotros no es un libro, es decir, es un documento digital, pero para mí no es un libro como tal, como objeto de culto como es para mí un libro o para Maite. Y la verdad es que por eso nosotros en físico intentamos hacer lo que hemos dicho antes, un libro que fuera algo más que un libro, que no fuera un simple libro, sino que fuera un objeto que te apeteciera tener, que Sí. a ti que te gusta leer digas, yo esto prefiero tenerlo así en papel, como está hecho, como está maquetado, como está decorado, con los extras que lleva y que te aporte algo más que en una simple lectura. Sí, a casualidad ahora Elisa está diciendo que hacéis unas selecciones súper bonitas y cuidadas, que coincido, sin duda. Gracias. Eh, claro, ese es un punto de más, porque al final el papel, cuando ya vivimos en esto que consumimos un montón, que al final vosotros conseguís que los libros sean casi libros joya, que sean libros que aporte ese plus de decir, me apetece no solamente ojearlo de vez en cuando, volverlo a coger, acordarme esa ilustración, acordarme de esto, que todo vaya encajado. Y claro, eso en digital se perdería también mucho más. Al final, hay cosas. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, y ahora con dos niños en casa, los libros en papel escasean bastante, porque no hay sitio, directamente no hay sitio. Entonces, normalmente suelo escoger los libros que tienen un plus para tener en papel. En digital, yo pues leo muchísimo, leo mucho en digital, pero claro, yo para tener en físico quiero que sea especial para mí, ya sea porque sea de alguien especial, de un autor especial, de un amigo o lo que sea, o en vuestro caso que tenga ese plus de decir, es que quiero tenerlo en papel. Es que hay libros que hay veces que te planteas y dices, es que aunque lo tuviera en digital, luego lo querría en papel, porque es lo que decís, eso, esa parte cuidada de decir, es que para mí un libro es más que un libro. Y esa historia requiere otras cosas. Pues encontrar ese plus en los libros, como amante de los libros que soy, es una gozada. Pero bueno, hablaremos un poquito más tarde también de eso. Eh, Desde el principio teníais muy claro que os queríais dedicar terror, fantasía, género en general, más ensayo, que es otro que normalmente muchas editoriales suelen esquivar bastante, decir, no me quiero meter en ese berenjenal de meterme con ensayos, suficiente tengo con el género para meterme en nicho como otro nicho todavía más pequeño que sea el de los ensayos. ¿Teníais muy claro desde el principio que queríais eso? Sí. Ángel empezó escribiendo ensayos. Sus primeras blogs de revistas digitales eran de cine. Hacemos un programa de Radio, radio y Ángel los viernes yo hablo habla de de cine. cine. Es decir, sabíamos que eso tenía que estar presente sí o sí, porque en este caso el ensayo es Ángel. Claro, Yo no había leído nunca ensayo de cine, por ejemplo, aunque ahora ya ahora ya está todo. ni había leído nunca la novela gráfica, yo era de narrativa y ahora la novela gráfica ahora me flipa, o sea, sí me encanta, nosotros no publicamos, pero da igual, me flipa la novela gráfica, todo por culpa de aquí el señor. O sea que sí, ensayos Sí, sí. ensayo sí, lo teníamos claro. Aunque no empezamos con ensayo, porque sí que queríamos asentar un poquito antes la editorial, sí que teníamos claro que la línea de ensayo tenía que estar ahí. Y es algo vamos, que nos encanta y nos encanta siempre buscar ensayos que sean un poco diferentes, que se salga un poco de también, pues como nuestros libros, que salga un poco de la norma y que no sea el típico ensayo de una película que has visto mil veces y si te hablamos de esa película que has visto mil veces, por lo menos que el enfoque sea diferente Diferente. a lo que has leído. Que, por ejemplo, los ensayos de Daniel Pérez Navarro sobre La Cosa o sobre El Resplandor, que son películas y de las que hay mil libros, su enfoque creemos que es muy original y muy diferente a lo que se puede encontrar. Mm. Y, y hablando justo de eso, de negocio, de nicho y así, ¿el ensayo cómo funciona como editorial? O sea, ¿funciona bien? ¿Es algo, vamos a decir, un lujo que os permitís o funciona económicamente? Porque yo, por ejemplo, también soy de los que leía poco ensayo hasta que os descubrí, entonces ahora me estoy aficionando al ensayo y si como leía poco, ahora leo más.
Pero tengo la sensación siempre como que hay gente que dices, leo terror, leo fantasía, leo... Pero cuando empiezas a decir leo ensayo, te miran como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué lees eso? Pero es que yo creo que son dos cosas que se pueden solapar y que encajan perfectamente. Es decir, leemos novelas de terror, como por ejemplo la de Las cosas han empeorado, que es un terror social o El gusano, y luego tienes ensayos como el de Carlos e Ismael, que es terror social. Es decir, son Sí, sí. cosas que complementan una a la otra. Y la escalera de ensayos nos funcionaba muy bien. Nosotros estamos contentos. Nuestro primer libro más destacado en cuanto a ventas desde el principio fue Twin Peaks y fue un Universo Twin ensayo. Peaks va por la Claro. quinta edición. Sí, esto es... Terror rural va por la tercera, los de la colección de cine y ocultismo van por la segunda, Infestación va por la tercera, Infestación, por ejemplo. el Los de Ismael y Carlos va por la segunda, es decir, la verdad es que estamos muy contentos No, con... no, yo he cantado también, pero ahora hablaremos justo de esos infestación y el del trauma, porque para mí han sido muy especiales. Pero es eso, cuando os planteáis el coger el género, claro, habrá mucha gente que os dirá, pero ¿por qué no habléis un poco el abanico? Porque, oye, ahora se vende mucho literatura juvenil, o ahora se vende mucho, o ¿por qué no metéis narrativa? El realismo, que es alta literatura y no lo que hacéis vosotros, seguramente que alguna que otra de esas habréis oído. Eh, ¿Cómo cómo se torea todo ese tipo de cosas y decir, no, yo tengo claro lo que quiero hacer y por mucho que me digas de que eso, no, no, yo, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me está funcionando? Pues así. Es que lo Sí, ¿no? tenemos... Es que es lo que nos apasiona, nos gusta, es decir, alta narrativa. Yo invitaría a cualquiera a leer El narrador, por ejemplo, de Michael Cisco. Es decir, si eso no es alta narrativa, no sé qué es, porque la verdad es que Cisco tiene un dominio del lenguaje, una capacidad imaginativa brutal. Yo siempre digo que cada párrafo suyo daría para una novela para otro escritor. Es decir, es Babilonia, que hemos comentado antes. Sí, ahora hablaremos de Babilonia Babilonia también. tiene muchísimo donde rascar, es decir, cualquier obra, alta literatura, es que suena tan despectivo hacia el Sí, género. no, es que es despectivo directamente. Y lo Sí, hacen por eso, precisamente. sí, pero no sé, yo creo que la literatura de terror, sobre todo el género fantástico, pero el terror principalmente, es el mejor medio para explicar la problemática del ser humano contemporáneo. Es decir, tanto, lo ha sido durante toda la historia para proyectar sus miedos y hablar de los miedos, pero lo es en nuestra actualidad perfectamente. Se pueden tratar todos los temas que nos preocupan, el nihilismo, la incomunicación, O el variísimos casos de acuerdo. la identidad de género, la soledad, todo puede estar perfectamente reflejado ahí. Y es que nos gusta tanto y nos sentimos tan cómodos que no contemplamos otra opción. Yo ahora, por ejemplo, que era más de lectura de todo, ahora ya, claro, con la librería tienes pues bueno, tienes a la mano muchísimas lecturas y de vez en cuando, pues lógicamente compaginamos. Como no tenemos bastantes lecturas, pues compaginamos. Y es muy curioso porque libros con los que antes yo me podía quedar enganchada, ¿no? Y leer y tal, ahora que Ángel se ríe de mí siempre, siempre que se lo digo, porque libros que al principio yo decía, Ángel, esto tal, a veces me parecían un poquito fuertes, ¿no? Porque no está acostumbrada yo a ese tipo Claro. de lectura en muchos casos. Pues ahora leo otras cosas y No te llena. no me llenan, es decir, me hace falta algo, es decir, me hace falta algo, ¿sabes? Porque estás acostumbrada a otro tipo de lectura y es lo que le pasa a la mayoría de nuestros lectores. Por ejemplo, lectores de estos que te comento desde el principio, que apostaron desde el primer momento, desde la primera novela, al final siempre nos cuentan lo mismo. Son lectores que están cansados ya de leer todo el resto, de Claro. historia, de leer tal. Piensan que es al contrario, y nosotros precisamente, nuestro tipo de lector es de un lector ya avanzado, por decirlo de alguna manera, no al contrario de lo que hacen suponer, ¿sabes? Entonces, porque la gente que yo, a veces ahora que estamos abiertos al público, sí, sí, que solo es la editorial, esa editorial, no te saben cómo decir que no Sí, es efectivo, ¿no? Pero como esa editorial, que publica esas esas cosas. cosas, ¿no? Pues nuestro lector es un lector, Que es como nosotros, es decir, al final va claro. dirigido a un lector que sea como nosotros, a que le guste lo mismo. Y si, aparte, nosotros ahora que tenemos la librería somos conscientes también de la barbaridad de libros que se publican todas las semanas. Sí, Todas las sí. semanas, por decirte, todos los días. Es decir,
la cantidad de novedades que salen, que te lleva el listado de la distribuidora, dice, es inabarcable totalmente. Si, y esto no era una idea preconcebida, pero también si no te especializas en algo, yo creo que al final te pierdes. Te pierdes, porque sí puedes hacer un libro que pueda ser muy interesante, pero si te lo ponen al lado de Juan Gómez Jurado, del Premio Planeta y Sí, sí. de Jorge Javier Vázquez, tu libro va a desaparecer completamente. Es decir, y tampoco es una literatura que nos interese para, Que nos llene, para es que es vivirla, sí, eso. para vivirla. No, 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 no nos llena. Sí, porque además, claro, muchos de los libros que publicáis son complejos. Estamos hablando del weird, del terror. eh, Tiene también muchos matices, tiene muchas capas. Son incómodos a veces de leer y como amante de ese tipo de libros me encanta que sean incómodos de leer porque tienes esa extraña relación con el libro de estoy incómodo pero no puedo parar de leer. Eh, que claro, con otro tipo de literatura que para mí es maravillosa, también, pues que puede ser desde la literatura juvenil o lo que sea, que justo pues Sí, sí. lo que hace es engancharte con la trama, con la historia, son Claro. completamente diferentes. Y lo que decís es que al final, si intentas abarcar a todos, si intentas coger todo, siendo una editorial pequeña, te van a comer por todos lados, porque ya habrá gente que hace mucho mejor tu labor con la juvenil, mucho mejor especializada en cada género, y dices, es que me voy a quedar sin nada, y poder abarcar todo al final. Yo creo que justo una de las cosas que tiene Dilatando Mentes es que ten muy claro cuando vas al stand y ves Dilatando Mentes, dices, ya sé por dónde va a ir. Más o menos ya sé por dónde va. Y eso parece que no, pero hoy en día es muy importante. Que tendemos eso lo que decís, a bombardearnos con estrenos cada vez, con portadas, vas por todos lados y encontrar algo que dices, me puedo agarrar a una editorial, que sé que por aquí la historia me gustará más, pero sé que va a haber calidad, sé que va a haber trabajo, y eso es un plus. O sea, eso es un plus para vosotros, es decir, una seguridad para los lectores, que al final no es fácil de conseguir. Pues nada, agradecida. Sí, nosotros pensamos que eso, por lo menos eso, un sello propio de identidad, es decir, Claro, lo que dices tú, quien se acerque a nuestros libros le pueda gustar más o le pueda gustar menos la, Somos la nosotros. historia, pero que sepa que, lo que se va a encontrar dentro. y también tiene bueno que hay también es mucho, dentro de ser un nicho, hay mucha variedad de libros. Hay Sí. libros que a una persona que no está acostumbrada a leer terror le puede gustar y le puede enganchar, y otros que o no estás acostumbrado o se te va a hacer un poco bola, porque no es tan fácil. Y Claro. entonces, Eso es lo que nos pasa a veces cuando recibimos un pedido, porque tenemos al típico lector que nos compra todo, pero tenemos un lector nuevo que de repente nos compra uno de una clase, uno de la línea general y a lo mejor uno de Rara Avis y O muy pensamos, rara avis. muy rara, pensamos, a alguno de los dos no le No va le a va a gustar. gustar. Eso, claro, Entonces normalmente decimos, cuando le contestamos y le decimos, normalmente nosotros siempre intentamos decirle, sí, sí. mira, que son muy diferentes, tal, este es más raro, este no sé qué, este es más... bueno, simplemente siempre intentamos avisar y... Claro, pero es eso, es decir, siendo terror hay distintas graduaciones, por decirlo, del terror, ¿no? De intensidad, de todo, De conceptos, de pero todo, de sí. todo. Entonces, sí que es verdad que cuando recibimos un pedido así, con dos lecturas muy dispares, siempre tienes esa cosa de decir, uy, alguno de los dos no le va a gustar, uno le va a encontrar demasiado fuerte o el otro le va a faltar algo. Algo. Siempre lo pensamos. Pues sí, es así. Es decir, a sí, pesar de que todos sean de terror, pues hay Pero mucha diferencia entre unos. Por eso hemos hecho la diferencia diferenciación de de líneas. líneas, para que rara avis sepan lo que es rara avis. sí, Que un ser devorado, un últimos días, pues que no les sorprenda, porque por ejemplo tenemos una lectora, porque también aquí en Ondara, claro, es un pueblo pequeño, las lecturas suelen ser más comerciales, pero aún así tenemos pues algún que otro lector nuestro y cada vez Un poquito sabemos, más. claro, sabemos cuando alguien nos viene a pedir en determinados libros más conocidos, ya sabemos que le podemos ofrecer alguno nuestro porque ya sabemos qué tipo de lector es. Y una clienta nuestra, me acuerdo que se llevó la belleza, bueno, le gusta siempre el tema feminista y tal, y dijimos, la belleza. Y me dice a la mitad, dice, es que me parecía tan asqueroso, pero a la vez estaba
tan enganchada al libro, dice que es lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Estos sentimientos opuestos, porque al final son sentimientos, con lo cual estás hablándome de que te está haciendo sentir. Decía, no podía parar de leer, aunque en ese momento me parecía asqueroso lo que estaba leyendo. Digo, sí, pero no puedes parar de leer, ¿no? Y al final dice, no me pude quitar el libro de la cabeza en semanas. Bueno, pues Bueno, objetivo cumplido. Sí, sí. Y ahora que habláis de la librería, ¿cómo sienta cuando viene un cliente, empieza a hojear vuestros libros, va a otros, coge ya. otro libro y tú en el fondo puedas pensar, ¿para qué coges ese? Si coge ese que es del estilo, pero te va a gustar más que ese. ¿Cómo lidiáis con esa parte, quieras o no, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de decir, soy librero y a la vez soy editor? Pues mira, yo creo que eso lo tenemos bastante asimilado, que aquí digamos que no está nuestro público, aquí hay un chiquito. También te voy a decir una cosa, que nos hemos llevado una grata sorpresa, pero enorme, este verano. La Sí. cantidad de gente que ha venido de vacaciones a Denia, a A Javia, a Oliva. Oliva, que eran lectores nuestros y que han venido a la librería a conocernos. Esto Claro. Sí. increíble. O sea, llegar por la puerta y pedirnos un libro nuestro directamente, nosotros quedaron así Sí. diciendo, ¿libro nuestro? Sí, porque claro, ¿eh? Y que nos digan, sí, sí, es que yo soy fulanito, en la página web ves que efectivamente te compro todos los libros o tal y cual, y que te habla de los libros y tal, y tú dices, y entonces en ese momento se te ilumina la cara y dices, wow, ¿sabes? O sea, Pero sí que lo wow, tenemos asumido. Aquí aquí no, somos libreros, es somos decir, libreros, y sí, preferimos decirle a una persona, no te lleves ese libro que no te va a gustar claro. y llévate este que encaja más con lo que a ti te gusta o lo que estás buscando, que no intentar vender un libro nuestro o cualquier otro libro y que no vuelva. Es decir, Ujú. siempre intentamos aconsejar lo mejor Claro, ¿qué te posible. gusta leer? ¿Qué te apetece? Y precisamente ahora muchos de los lectores, con estas circunstancias que estamos viendo y tal, quieren lecturas ligeras, es decir, eso en general, pero también están pues los que vienen con otro tipo de Hmm. gustos o que vemos que conocen otro tipo. Entonces sí que ya le puedes decir, este puede que te guste. Y así pues tenemos ya unos cuantos, la verdad, Así que que hemos hecho tenemos desde la suerte de tener entonces. bastantes clientes que me dicen, recomiéndame algo. ¿Qué, Sí, qué tenéis nuevo que me podéis recomendar? ¿Nuestro o de donde sea? Es decir, que sí que están buscando cosas que se salgan un poco sí, de lo eso es verdad. normal. Y como libreros también nos sirve para entender un poco cómo se va moviendo el público, Es verdad que en un pueblo pequeño, yo también vivo en un pueblo pequeño, claro, la muestra es muy diferente a una ciudad, Claro. pero para ir viendo cómo va moviéndose la gente, tanto eso como las relaciones que tenéis vosotros, por ejemplo, a nivel de género terror, ¿veis cierta corriente que vaya moviéndose hacia un lado o tenemos un montón de ramales entre ellos y, y se sigue manteniendo ese gusto por el wear, ese gusto por el terror o va habiendo mezclas y cambios? Va habiendo alguna mezcla, pero el público que viene a por Sanderson, viene a por Sanderson. El que viene a por vampiros, quiere vampiros. El que quiere Valdemar, sabes más o menos que puedes encauzarle a Valdemar y adyacentes, es decir. Pero sí que es verdad que aquí el espectro es más limitado. Si estamos hablando de una ciudad más grande como Valencia, que es o Alicante, que estamos en medio de una y otra, pues podría decirte, pero aquí la verdad es que es más limitadito el ESI sí que está muy sesgado. El que es de género fantástico intenta coger un poco a lo mejor un poco de todo, pero hay algunos que sí que están muy delimitados en lo que les gusta. Ujú. Y ya vamos a empezar a hablar un poco de vuestra obra, para que la gente vaya sumando libros a la pila que comentábamos antes. Entonces os voy a comentar el primer libro que me llegó a mí de vuestra editorial, en el sentido de que empezó a oírla, a verla, que es justo el que comentaba al principio, Babilonia. Eh, ¿Qué recuerdo tenéis de Babilonia? Yo recuerdo la traducción. Madre Algo mía. compleja, ¿no? Sí, pero aún así, la traducción que más me ha costado de todas ha sido la del narrador. Y en cambio, a pesar de ser la que más me ha costado, es la que más he disfrutado. Cuanto más difícil y más complejo es, más lo disfruto. La verdad es que una de las cosas que he descubierto con la editorial es que la traducción me apasiona. Es decir, yo el inglés desde pequeño es algo que siempre me ha gustado, que siempre he estado rodeado del inglés, pero la traducción me apasiona, es algo que me fascina.
Y la verdad es que con la traducción de Babilonia, lo bueno es que Calder era tan accesible que intercambiabas mails con él, le preguntabas cualquier duda porque utilizaba muchas palabras, dialectos ya extintos del siglo XVIII, siglo XIX, y canciones populares de aquella época y la verdad es que es, bueno, es muy Calder, es decir, es una novela súper bizarra que mezcla muchos géneros y, y no sé, para mí es fascinante, pero te podría decir eso, que lo que recuerdo de esa novela es la traducción, el reto que supuso, porque era la primera traducción así importante que acometíamos y lo mucho que disfrutamos. ¿Y cómo es como editor cuando empiezas a pensar en publicar y todo eso y de repente dices, voy a intentar publicar a Calder? Eh, ¿Cómo es ese primer momento de coger y decir, voy a tener las narices de escribir y decir, oye, me interesa tu libro y quiero publicarlo en castellano? Pues eso es algo que hemos hecho Con todo. con todos, con todos los autores. Es decir, al final, esto es como cuando quieres pedirle salir a alguien, el no ya lo tienes. Pues entonces no puedes perder nada. Es decir, al final, lo único que siempre hacemos cuando escribimos a algún autor o hablamos con algún autor es profesarle nuestra admiración por su trabajo, lo que nos gusta, lo que nos gustaría hacer con su obra y les ponemos quiénes somos, cómo trabajamos y cuáles son las opciones que le damos para poder publicar su obra en España. Es decir, cómo va a ser su libro, cómo vamos a tratarlo. Y la verdad es que es sorprendente lo agradecidos que Sí, son lo lo accesibles. accesibles y cercanos que son. Es decir, sí que es verdad que da gusto hablar pues como toda la vida. Hay algunos que no, pero que en Claro. general es una maravilla hablar con ellos. Son súper accesibles, están abiertos a todo, súper agradecidos Mm. y muy, muy felices. Y de todo esto, ¿hay alguna novela que os habéis quedado con la espinita de decir, me hubiera encantado publicarla y no he podido? Muy claro. Claro, Sí, igual que habrá novelas que tenemos ahí en lista de futuribles y sabemos que a lo mejor no las vamos a publicar, claro. pero, pero es como todo, es decir, unas puertas se abren, otras se cierran unas se cierran y otras se abren. No podemos hacerlo todo ni poder llegar a todo, es decir, somos lo que somos Somos lo que somos. y nuestros medios son limitados, es decir, Eso es algo que siempre hemos tenido sí, claro. Somos lo que somos. Es decir, no una podemos... editorial pequeña, es Claro, decir, somos una... Y de hecho nosotros siempre no podemos pretender decir que somos otra cosa, porque no lo somos. Somos una editorial pequeña y aunque hayan pasado 6 años claro, y efectivamente pues hayamos crecido, continuamos siendo una editorial editorial pequeña, pequeña. claro. Es decir, eso es así. Y es lo que trasladamos. Nosotros siempre somos muy sinceros porque aquí en España, pues con poco que se metan, pues ya saben que somos, pero a nivel, bueno, ahora a nivel internacional también, porque en el fondo De allí, autores que te escriben, es decir, autores americanos que te Claro. escriben. Es que he hablado con tal y me han hablado muy bien de tu obra, me gustaría ver si conoces mi obra. Pues claro, las cosas son un poco más sencillas, es claro, decir, no son fáciles porque nunca es fácil, nunca, siempre es una lucha y nunca hay que bajar los brazos ni confiarse jamás, nunca. porque a la que te confíes y te duermas, es decir, esto es como una carrera de obstáculos, te pegas el trompazo. Sí, Pero la verdad es que sí que da, lo que decíamos antes, da mucho gusto hablar con ellos, son bastante accesibles y hay veces que hemos intentado publicar una obra y el autor estaba súper interesado, y pero no el quiero. representante o la gente no ha dado su brazo a torcer porque pedía una cantidad inasumible. Claro. Asumible a lo mejor no lo es, pero Sí, nosotros pero nos bueno, ponemos sí. las cuentas y decimos, no vamos Claro. a hacer esto porque para nosotros sería un riesgo demasiado alto. Ujú. Y siguiente obra, que es justo la que tengo ahí que hemos hablado antes, Ojos Verdes. Yo creo que fue la primera que empecé a verla, la ojeé, abrí, vi lo que había en el interior, vi lo que metíais en el interior y fue yo creo que de las primeras que dije, hay que echar un ojo a esta editorial porque merece mucho la pena. ¿Qué recuerdo, aparte de lo que habéis contado del montaje de todo pegar las láminas y todo eso, qué recuerdos queda de Ojos Verdes? Pues yo sé que Ángel lo leyó primero y luego, y claro, él cuando termina de leer algo, porque aquí nos lo leemos todos los dos y luego al final pues decidimos, pero le leyó primero y yo digo, ¿qué tal? Dice, no te digo nada, ya ves. Y cuando llevaba nada.
ya nada leyéndole, le dije, este lo vamos a publicar. Y él se me dio de la risa diciendo, sí, sabía que me lo ibas a decir. Y yo digo, es que a mí me encantó. Es que es una maravilla. A mí me encantó, es decir, me encantó. Me encantó y de hecho, ese libro en la librería lo vendemos muy bien. Sí. Porque es un libro que sí que es más... Hasta para todos los públicos, vamos a decir. Claro, entonces ese libro lo vendo muy bien, porque muchas veces vienen lectores que yo, es que se asemeja más a lo comercial sin serlo. Entonces, y de hecho, todos los que han venido a comprármelo, luego han venido para regalarlo. Siempre. Es decir, siempre han venido, dame unos ojos verdes para regalar, dame unos ojos verdes para regalar, porque es un libro bonito. Sí. Es decir, es un libro bonito y bonito en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que ese libro lo vendo muy bien aquí en la librería y lo ofrezco porque sé que es un libro que no es necesario ser un lector de Dilatando Mentes para que te pueda gustar. Pero sí, yo recuerdo leerlo y desde el primer momento decirle, Ángel, lo tenemos que publicar. Sí, es muy especial. Y es eso, o sea, sí es verdad que tiene esa parte de decir, puede sonar a más comercial o más para mentes diferentes, pero sí Sin tiene ese serlo. toque, exactamente, tiene Porque ese el elemento toque. fantástico está ahí desde el principio Pero es bien claro. lo que nosotros a veces comentamos, el tema de... Yo no veo terror o no leo fantástico. Y luego te estás viendo todas las series de Netflix, Stranger Things. Sí, sí, sí. Claro, Sí, por a ver, eso mismo. es que pasa muchísimo eso. Siempre me ha hecho mucha gracia la barrera que tenemos entre literatura y cine, por ejemplo. En literatura parece que, aparte suena muy bien decir, no, es que yo solamente me leo, yo qué sé, a Chekhov, a Dostoyevsky, aunque no hayas leído en tu puñetera vida. Pero en cambio, en las películas dices, no, no, pero es que yo me veo todas las series de Netflix, me veo todo... No, no, a mí no me gusta el thriller ni el terror, pero que dices, me gusta Stranger Things, o me gusta, dices, perdón, yo creo que el concepto que tienes de terror es bastante diferente al que tengo yo. Y yo creo que con la literatura sí pasa eso, con la literatura de género especialmente. Pues por ejemplo, pues eso, que se peguen por que si Juego de Tronos o El Señor de los Anillos y todo eso. Dicen, no, no, pero yo leo, pero leer no, no. ¿Cómo voy a leer yo fantasía? No, por favor. Entonces, yo creo que con el terror pasa mucho eso. Y yo creo también porque la gente no entiende que el terror literario, el terror del cine es muy diferente. Y al final el decir, no, yo leo terror y digo, ya, pero es imposible, ¿cómo te van a asustar con un grito en la pantalla o con el asesino cuando sale de repente? Dice, ya, es que es otra cosa, terror literario. Entonces, yo creo que hay mucha gente, por eso me gustó mucho vuestro nombre cuando lo descubrí por primera vez, porque me parece eso, que al final dilata las cabezas, sobre todo porque dilatar a mí, como esa parte arquitecto que me ha quedado, es como esos metales que cuesta abrirse así, pero cuando ves algo, empieza algo de calor, así dices, mira, pues sí, se va abriendo poco a poco. Pues a mí siempre me recuerda eso, al decir, ¿por qué no lo pruebas? Sí, exacto. Y además vuestros libros da pie a decir, mira, prueba primero con este, luego si te gusta vamos subiendo otro escalón, luego vamos subiendo y al final ya abres y dices, mira, ahora ya todo lo que quieras. Eso es lo que hacemos en la librería, sobre todo cuando nos piden consejo. A veces vienen directamente, me acuerdo un día que vino una chica directamente por ser devorado y Ángel se quedó mirando y dice, ¿por qué no empiezas antes? Por otro. Es decir, poco a poco, luego ya cuando sepas cómo somos, pues entonces ya... Vas a ser devorado. Sí. Sí, sí. Pero sí, efectivamente, es así. Por ejemplo, ahora el americano, que es una de las últimas novedades, Maite siempre dice, aquí viene, es un thriller sobrenatural. Claro. Léete el primer capítulo y si estás dentro del juego, sigue. Pero si no conectas con el primer capítulo, que es bastante salvaje, pues no es tu libro. Sí, pero es lo que a veces decimos. Se lee mucho Carmen Mola, o sea, La nena, la vegeta. Es decir, y es más salvaje que esto. Lo que pasa es que, claro, la preconcebida de otro tipo de es literatura de terror. Claro, sí, porque las puñeteras etiquetas de siempre de decir, no, no, pero es que esto no es terror, esto es constructivismo. Y dices, muy bien. Te puedo meter ahí todo lo que quiera de salvajismo, de torturas, de lo que sea, pero no es terror. En cambio, una de terror puede ser un terror muy sutil, un terror ambiental o lo que sea, y dice, no, pero es terror, yo no lo pienso leer. Sí, por desgracia pasa esas cosas. Pero bueno. Y de ahí saltamos a otra,
que me llegó por 37 millones de sitios diferentes, el boca a boca y así, que es Las doncellas de óxido. Yo creo que es una de las novelas que más oí en su momento, de todo el rato hablando, gente diciéndome tienes que leerla, tienes que leerla, tienes que... ¿Qué recuerdo tenéis de Las doncellas de óxido? Pues mira, esa iba a salir en plena pandemia y se vio postergada a que pasara todo. Pero la verdad es que es una novela que cuando la leímos por primera vez dijimos, guau, tiene muchísimas capas. Es una forma muy sutil de meter lo que decía antes, el género fantástico, el terror, en la realidad, es decir, en la realidad de la posición de la mujer en según qué sociedades, y es tan sutil, a pesar de algunas descripciones, es tan sutil cómo maneja el no encajar también en el mundo, como la protagonista que no encaja en el mundo, como muchos de nosotros, que a veces nos cuesta encajar en la realidad, que nos dejó maravillados. También lo vendemos muy bien en la librería. Sí. Ese. Es un Sí, libro que es muy accesible, es decir, a pesar del elemento fantástico que tiene, es muy accesible porque tiene muchísimas capas y como lector, aunque no seas de género, puedes acceder a él de distintas vertientes, es decir, puedes verlo desde un tema más feminista, desde un tema más social, desde un tema más de drama. No sé, yo creo que te aporta muchísimas lecturas. sí, porque además una de las cosas que tiene también el género es que a veces con este tipo de libros que es más abierto a cualquier tipo de... La gente que lee género puede captar a veces muchas cosas de esa lectura subterránea de la historia que otras personas pues igual dicen, no, yo me quedo con la historia y ya está, no quiero meterme en esas profundidades, en esos mensajes ocultos o no tan ocultos que hay en la novela. Pero yo creo que es una de las novelas, junto con la de Ojos Verdes, por eso lo he traído, como que puede ser una tarjeta para entrar en vuestro mundo, decir, mira, eh, no te vas a sentir incómodo en ciertas maneras, sí te sientes incómodo a veces en ambas novelas, pero se agradece esa incomodidad, porque a veces te remueven las cosas por dentro y eso es muy necesario. Pero yo creo que puede ser dos de las novelas que dices, mira, ¿por qué no empiezas a probar por aquí? Muy diferentes entre ellas, pero que quería traer precisamente para eso, para gente que igual no conoce dilatadamente, se dice, claro, pero es que yo he oído que es weird, que es muy extraño, que hay novelas de terror muy brutales o muy extrañas, y digo, pues ¿por qué no pruebas por aquí? Porque yo creo que seguro si entras por aquí y te gustan, vas a ir luego picando una tras otra. Sí, pues creemos lo mismo. Claro, es que es como novelas como Hierba, por ejemplo. Sí, Hierba, es decir, realmente eh, tiene ese elemento fantástico, pero realmente ¿de qué habla? Es decir, es una mujer que toda la vida ha sido maltratada por su marido, después se divorcian, se separan, ella vive su vida tranquilamente, aunque el peso de haber sido una mujer maltratada siempre lo lleva encima, y llega a un punto en el que recibe una llamada y le dicen que su marido ha muerto y que, vamos, que es la única persona, que el único contacto que se puede hacer cargo de los restos de su marido, ¿no? Es decir, todo lo que le pasa a esta mujer por la cabeza, es decir, es una mujer que ha sido maltratada y ahora tiene que hacerse cargo de su maltratador cuando creía que esa etapa de su vida ya había finalizado. Entonces recuerda momentos de, vale, hay ese elemento fantástico, hay esa manera, pero es que el trama, lo central es eso, es decir, el drama de esa mujer que parece que nunca sea capaz de poder pasar página, ¿no? De que cuando parece que lo haya conseguido, vuelve otra vez el fantasma de su marido, es decir, y claro, efectivamente, pues sí, tiene el elemento fantástico, pero lo que más importancia tiene es el resto, es como las doncellas del óxido. Entonces, pues muchas veces, pues sí, eso. en realidad casi todos nuestros libros intentamos también, cuando nos hemos dado cuenta que tienen eso, tienen el elemento fantástico, pero también es, por ejemplo, la belleza tiene el elemento fantástico muy desarrollado, pero te está hablando por varias cosas, por la identidad de género, la evolución de las parejas y la falta de comunicación y cómo se transmite la información. Es decir, sí, tienes el elemento fantástico, pero tienes muchas más otras cosas que te pueden aportar y en las que puedes ahondar. Y Claro. lo mismo pasa eso en Las doncellas de óxido, en Ojos Verdes. Hogares de moscas y acogidas. A mí es un libro que me encanta. A mí me encanta. De hecho, este año se va a leer un instituto, porque muchos de nuestros libros se leen en el instituto. De hecho, tenemos
ciertos institutos que se tiene que dar muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, que el departamento de lengua Esté abierto. tenga la mente Sí, dilatada. sí. Pero vamos, Hogares de Moscas, de Acogidas de Moscas, es un libro que pasa, es un niño que realmente está comportándose, tiene que vivir cosas que no le corresponden a su edad y bueno, es Eso es lo que decir, presentaste en un concurso de deletreo, es decir, de esos tan famosos que hay en Estados Unidos. Y al final se ve envuelto en que su madre muere y tiene que lidiar con ello y decide, ¿qué hago? ¿Aviso a las autoridades y entonces no me dejan presentarme al concurso de deletreo? ¿O no digo nada y convivo con el cadáver de mi madre estos días? Es decir, y sí, el elemento fantástico está ahí, el elemento sórdido, pero es una crítica social. Ujú. Sí, muchas veces nos damos cuenta a través de instituto que a mucha gente joven la mejor manera de introducirle en este tipo de historias es justo darle ese tipo de herramientas. Hay veces que cuando cuentas la historia de una manera muy realista, justo lo que haces es lo contrario, le crea un rechazo, pero si metes esas partes de fantásticas, esas partes de, pues eso, ya sea onírica, al final es una manera mucho más fácil de entrar a esa gente y plantearlo sin esa moralina muchas veces que suelen tener libros muy realistas de decir, no, no, pero yo te voy a decir que esto es bueno, esto no, es otra manera, un filtro para que ellos también entren en esa historia sin necesidad de golpearles salvajemente, decir, la vida es terrible, la vida es horrible y tenlo claro, sino al final es un suavizante o al revés, a veces también es provocar lo contrario, esa incomodidad de que sea consciente de que hay cosas que van mal en el mundo. sí. Y ahora vamos a entrar a una serie de libros, 5 que he traído aquí, que para mí son muy especiales. El primero es porque yo soy un fan auténtico de las casas de terror. Luego hablaremos de otro también relacionado con eso. Y hacía tiempo que no me encontraba un libro con ese pozo casi clásico a su manera, que es El Morador. A mí El Morador me fascinó como libro, precisamente eso. En su momento comentaba que era como una especie de muñeca rusa de estas de matrioscas, que está una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia. Pero echaba de menos historias así, historias que te cuentan una casa encantada, la historia clásica de una casa encantada sin necesidad de otro tipo que tiene mucho más trasfondo, casi también mitológico, casi. Pero echaba de menos eso, esa parte de casa encantada, de algo va mal, y sobre todo cómo empieza Daría esta historia, además justo lo contrario, que es ese comienzo precioso de los nietos correteando con los perros y no sé cuántos, y te pega unos sopapos este libro también majos. ¿Cómo fue el proceso de conseguir el morador para Dilatando Mente? Pues ella contactó con nosotros y yo fui la primera en leerlo. Y bueno, en este caso igual, le dije, antes de que lo leyera Ángel, dice, y no le dije nada, pero le dije, este lo vamos a publicar. Es decir, ese también fue un amor a primera vista que tuve total con El Morador. Y bueno, la verdad es que como tú dices, pero es que a mí, desde el primer momento, aun cuando todavía no había pasado nada, a mí ya me encantó cómo estaba escrito. Es Sí, decir, me gusta mucho cómo escribe Daria, me sí. gusta mucho, siempre se lo digo, me gusta. Entonces, desde el primer momento, sin haber pasado nada, ya me encantó. Es decir, yo estaba con los dos hermanos corriendo por las hierbas, con los perritos en el regazo, yo me sentía parte de la situación. Y luego, efectivamente, como tú dices, pues lo has descrito perfectamente. Es decir, es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia y que después quieres ver cómo se conectan. O sea, a mí, como tú dices también, me apetecía una novela de terror clásico de alguna manera, ¿no? A mí me encantó, a mí me convenció enseguida, ahí no hubo discusión. Bueno, que va, es que Daria escribe como Los Ángeles, es decir, tiene una capacidad descriptiva y de atraparte, de sumergirte en lo que te está contando que no puedes más que rendirte y pasar las páginas y estar a su merced. Y Sí. lo que más a mí personalmente, lo que más me gusta es que realmente era una autora desconocida, es decir, todo lo que en un principio podías decir, eso que dicen, es una autora novel, eso es más riesgo, más tal, eso nosotros nunca lo hemos tenido en cuenta, No. somos los locos, pero que al final se trata de que nos guste y efectivamente ahí es la prueba. Daria, que vamos por la tercera Tercera. edición,
y era una persona prácticamente desconocida y tal, pero el libro era muy bueno. Es decir, ahí podía haber salido mal, sí, porque no era conocida, ni nadie había leído prácticamente nada de ella, ni nada, pero es que era un libro bueno, se tenía que publicar y el riesgo, claro que lo tenías que asumir, pero es que podía haber salido mal, pero no salió mal. Y de hecho en Ambición, pues igual, es decir, yo cuando escribo un libro como morador, pues siempre luego dices, bueno, el próximo cómo será. De hecho, ella tenía el miedo ese. Claro. Pues la misión también me encantó. Sí. Es decir, para mí no bajó no el listón para nada. Y esperemos que el próximo, Y pues lo mismo. estamos esperando el próximo, pero es que lo estoy esperando. O Sí, porque sea, además El Morador tiene ese pozo que también puede gustar a muchísima gente, porque es una novela que tiene algunos momentos de mayor tensión y más visual, vamos a decir, pero la mayoría, a mí me recuerda un poco como esa que se siempre suele decir de que si pones una rana en una olla hirviendo salta, pero si no, no. Tengo la sensación con El Morador que es poco a poco te va subiendo el miedo sin darte cuenta, empieza de una manera muy sutil, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llegas a mitad de novela en esa caja, en esa matriosca, de repente llegas a entender qué es lo que está ocurriendo, y luego de repente te pega todo, y es como de repente todo el flash de todas las historias que te ha contado, decir, vale, ahora estoy encajando todo, y ahora prepárate porque vienen curvas. Yo es una novela que recomiendo muchísimo, tanto a amantes de terror como a gente que quiere conocer qué es una novela de terror sin meterse en géneros más variados o lo que sea. Yo creo que si te gusta cine de terror sin llegar a ser bestial o lo que sea, yo por ejemplo eso del gore y así nunca ha sido lo mío. Aquí hay alguna escena así un poquito... pero sí es una novela que puedes entender como ese tipo de terror psicológico y ese tipo de terror, sobre todo ambiental, y saber que hay algo, esa sombra que hay, ese morador que hay, que quiere saber desde el principio qué es lo que está pasando, pero que nos lleva muy bien por todos los caminos, por todas las historias, hasta descubrir quién es. Y yo sí recomiendo muchísimo eso, para ese tipo de gente. Y hablando justo de lo que decíais, de una novela que, como El Morador, que luego a ver la segunda, a mí me pasaba lo mismo en dos maneras diferentes, además, con la siguiente que he traído, Agujeros de Sol, de Nieves Mories. Yo para mí Nieves Mories, yo lo digo así de claro, para mí es, yo siempre le he dicho a ella, que me suele echar la bronca porque se lo digo, para mí es Shirley Jackson 2.0, por cómo escribe. Pero claro, Nieves Mories venía de Asuntos de Muertos, de una novela que me explotó la cabeza, y de repente trae Agujeros de Sol, y dices, te da miedo, sobre todo, pero además es amiga, decir, te da miedo decir, ostras, ¿qué me voy a encontrar? Y me encanta porque es una novela completamente diferente a la anterior y maravillosa. Maravillosamente dura, maravillosamente... ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el coger y decir, Agujeros de Sol tiene que tener hueco en nuestra editorial? Bueno, pues como tú dices, Nieves, nosotros, por ejemplo, antes de publicarla, éramos lectores de Nieves, es decir, nosotros Nieves también nos fascina cómo escribe, la capacidad que tiene para reinventarse con cada nueva historia que presenta y parece que no tenga límites su capacidad imaginativa. Y cuando hablamos con ella y nos presentó esta obra, pues la verdad es que también quedamos sobrecogidos por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, porque tienes ahí las dos vertientes, tanto la del robo de niños, que hemos sufrido en este país por desgracia no hace demasiado, y la de la familia de clase medio alta, alta, que se supone que es ejemplar. Es decir, y es eso, te va cogiendo, te vapulea, te lleva por aquí, te lleva por allá y eres como un muñeco de trapo en las manos de Nieves cuando lo estás leyendo. Y yo, aparte de eso, hay una cosa de esta novela, personal, mía, que, que nunca olvidaré. Cuando los que nos dedicamos a escribir algunas cosas ya tenemos el impostor, cuando además haces divulgación todavía el impostor es mayor, entonces te parece que no te escucha nadie, parece que no te ve nadie y no sé qué. Y llegué este libro a mi casa y llegó una cosita aquí, bonita, que pone, no se lee, por supuestísimo, que pone copia de prensa. Para mí, me emocioné muchísimo cuando lo recibí, porque fue una manera de pensar y decir,
estoy haciendo algo, estoy hablando de libros y tengo una copia de prensa. Era como un pequeño regalo para mí decir, y yo me acuerdo, más hablando con Nieves y así, me decía, oh, pero esto, la copia, esto es que para mí eso, o sea, esa portada para mí, por mucho que la portada entera es preciosa, con ese redondito para mí era muy especial. Entonces, también quería daros las gracias por eso, porque hay veces que en esta locura de las redes, de lo visual, de lo rápido, hay veces que perdemos eso, hay veces que perdemos esa parte de te piden un libro, publicas una imagen, lo que sea, y hay veces que nos olvidamos de dar las gracias a la otra persona, decir, porque es vuestra obra, tu trabajo, lo tengo yo en casa, y para mí supuso muchísimo y fue una de las primeras piedras de decir, de crear todo esto que estoy haciendo ahora de entrevistas y todo esto, fue este libro. Una manera de creérmelo yo también, de decir, estoy haciendo algo que, oye, que sí, que puedo tirar para adelante. Pues quería Es, aprovecharlo también para decíroslo. es curioso a veces esas pequeñas cosas que tanto por un lado como por otro, para que una persona no sabe hasta qué punto, ¿no? Ciertas acciones pueden ser importantes para otra persona. Es muy curioso esto que me Mm. estás contando, porque a nosotros nos pasa muchas veces al contrario. A lo mejor en un momento dado un comentario o cualquier cosa que en otro momento a lo mejor no, o también es ese empujón a veces que necesitas, ¿no? Es muy curioso estas Mm. cosas. A veces la otra persona no es consciente, como nosotros no lo hemos consciente, y qué importante es esto. Sí, por eso, y yo por eso siempre, cada vez que cuando hablo aquí las entrevistas, lo que sea, siempre suelo decir a los autores, mira, no te cuesta nada, te ha gustado el libro, dale las gracias por el libro, dile que te ha encantado a la editorial, a todo, aunque, por supuesto, cómpralo tú y dale las gracias, porque al final hay veces que parece que estamos en un eco vacío en el que sí, se compra, se ve, pero los autores parece como que no tienen ese feedback con la gente, parece que nos da miedo el decir, oye, gracias porque me lo he pasado genial leyendo este libro, o gracias porque lo he pasado fatal leyendo este libro, pero nos cuesta mucho dar las gracias y es una pena porque al final para vosotros como editores, para los autores, para la gente que lee, ese feedback y esa manera de decir, dame más de esto porque necesito, porque o detalles así, de decir, mira, me has pillado en un momento malísimo, he leído este libro y para mí ha sido una salvación, ha sido una gozada, quería que lo supieras. Punto. No hace falta decir nada más. Pero los autores nunca sabes también, un autor que está bloqueado, que piensa que no llega a nadie, que piensa que lo que escribe no sirve para nada. Vosotros como auditores que decís, "Jo, pero sí, publico libros, vendo, pero no tengo feedback, lo que sea, simplemente un comentario no nos cuesta nada. Y hay veces que nos cortamos en eso. En cambio, para insultar no solemos tener problemas muchas veces en redes y cosas así, pero esa parte de dar las gracias se nos olvida demasiado. Y yo Sí. soy de los que digo que no, que eso hay que tenerlo muy presente. La verdad es que tú das las gracias, pero nosotros también nos damos las gracias a vosotros que estáis ahí, es decir, que dais a conocer nuestros libros, que disfrutáis de nuestros libros, a los lectores que están al otro lado de nuestros libros, Si a no, los libreros que confían en nuestros claro, libros, es decir, porque si no, por mucha pasión que nosotros tengamos, si todos vosotros no estáis al otro lado, de nada de sirve. nada sirve que nosotros tengamos pasión. Es decir, al final esto es, como dice ella, un trabajo en equipo, tanto nosotros como vosotros, como todo el mundo. Sí, pues eso, que quede dicho. Y pasamos al siguiente, que hemos hablado antes de él, infestación. Para mí infestación fue, lo compré en el Celsius de hace 2 años, con estas ideas de hacer un vídeo sobre alguna cosa, sobre casas encantadas, y con este libro de Erika me explotó la cabeza. Ujú. Me explotó la cabeza porque, primero, yo era fan, yo soy fan de Shirley Jackson, acérrimo, y... pero no me daba cuenta, además estaba planeando escribir un proyecto sobre una casa encantada y no me daba cuenta lo importante que era esa parte de crítica social, esa parte de peso que tiene también ese entorno, es cómo ha ido evolucionando la casa encantada. De repente cogí el libro de Erika, se lo dije cuando la entrevisté aquí, y para mí fue como un máster de escritura. El otro día en el podcast hablábamos sobre libros de escritura, sobre cómo aprender a escribir, y yo les dije, no nos olvidemos de los ensayos. He traído aquí 2 ensayos que para mí son perfectos para aprender a escribir. Y uno de ellos es Infestación. ¿Cómo fue esa apuesta por decir, vamos a publicar este libro
sobre casas encantadas, además con un título Infestación, que me encanta porque al principio te explica el concepto de infestación, de dónde viene la palabra, así, porque mucha gente nos extraña. Dices, ¿cómo fue el proceso de infestación? Es que, por ejemplo, pasa como antes te decía de Nieves, nosotros éramos lectores de Nieves, pues con Erika igual, nosotros a Erika la escuchamos en Todo Tranquilo en Doom Beach y es un programa de referencia que todo el mundo debería escuchar y hemos leído trabajos suyos, es decir, es una autora que nos fascinaba y sabíamos que cualquier proyecto suyo iba a ser bueno, pero claro, cuando nos presentó Infestación quedamos maravillados, es decir, la forma que tiene de hacer un recorrido por la figura del fantasma, de los espectros, de los aparecidos, de cómo desde la casa Asher hasta Shirley Jackson ha ido evolucionando, cómo nuestros hogares pueden ser el foco perfecto para todo ese mal. Es decir, pues no creo que haga falta decir mucho. Es decir, es un ensayo que es deslumbrante, tanto cómo está escrito como lo que cuenta. No, y como ensayo, pues también tuvo una gran acogida desde el Mm. primer momento, por lo que comentábamos antes de las novelas y los ensayos, pues también fue un ensayo que desde el primer momento se ha vendido muy bien y tuvo una gran acogida. Y todos los comentarios que nos han llegado, porque eso sí que nosotros tenemos, quizá por esa cercanía y Del esto principio. y este empezar desde cero y empezar nosotros y tal, sí que tenemos, sí que hay mucha gente que luego nos escribe mails comentándonos pues qué le ha parecido, qué tal, y sí que fue un ensayo que desde el primer momento gustó, la Gustó verdad. y captó la atención de los lectores. Sí, sí, porque además, o sea, está muy bien detallado, está muy bien escrito y además, ya te digo, para mí fue un máster porque me di cuenta que yo, que había bebido de todas esas novelas de Casas Encantadas, cuando estaba plantando mi proyecto, decía, me estaba peleando conmigo mismo, de decir, ¿por qué estoy metiendo esta crítica social, esta crítica de eso, sin darme cuenta que, a ver, si he vivido siempre de todo esto, lógico que entre. Pero me revelaba yo mismo decir que no quiero contar de eso y al final me di cuenta de que sí quería contar eso. Claro, Y eso fue gracias a Erika. Que Erika, no sé si estás viendo ahora, sé que luego lo iba a ver porque estaba antes hablando con ella. Que sepas que por tu culpa tuve que cambiar mucho la novela. Y hablando de ensayos, unos que tuve hace poquito por aquí, Soy lo que me persigue. Eh, este es un ensayo que mezcla mucho lo que hablabas tú, el cine, también con esa parte social, con esa parte de entender cómo funciona. Para mí es imprescindible si quieres hacer cualquier tipo de cosa relacionada con el terror, relacionada no solamente cine, porque te explica muy bien muchas escenas de cine, pero cualquier cosa y sobre todo relacionada con traumas, imprescindible. Tuve la suerte de coincidir con ellos en el 42, con los dos, con Carlos y es eso, es esa sensación de decir, quiero escribir algo, una persona traumatizada o lo que sea, cógete este libro. Aprende cómo funciona un trauma, cómo funciona de verdad, luego unos ejemplos sobre películas y luego atrévete a escribir. Pues ¿cómo fue también este ensayo? pues cuando nos escribió Biurrun para proponernos lo del ensayo, la verdad es que, vamos, nosotros Biurrun, pues lo mismo, es que parecemos fanboys, pero es que somos así, somos fans, es decir, nos encanta, son autores que hemos leído y que hemos disfrutado. Y claro, que tienes a Biurrun, tienes a Carlos, que es un experto en todo el tema, tienes terror y cine, son todos los elementos que nos gustan decir. Y es eso, además te ayuda perfectamente a comprender que el terror es mucho más de lo que puedes pensar. Es decir, este ensayo sería perfecto para quien tiene una idea preconcebida del terror que hemos hablado antes, que vea que puede aportar muchísimo más el género a lo que él pensaba. Es decir, ahonda en nuestra psique, en nuestra forma de ser, en nuestros traumas, en cómo nuestros miedos pueden ser heredados por los que nos van a suceder, cómo nuestra forma de actuar impregna la forma de actuar de nuestros hijos. Es decir, es un ensayo súper enriquecedor. Sí, sí. No, no, y sobre todo eso, esa sensación de decir, entiendo cómo funcionan muchas cosas, entiendo por qué hay cosas que funcionan y entiendo por qué la manera que se me narran muchas películas me encaja con esto. Y para lo que decías tú, para gente que igual dice, no, yo no veo terror. Decía, claro, pero hace años se hizo famosa la de Cisne Negro. Ahí te habla. Te hablar de tiburón. Alguien. Dice, no, no, pero eso es otra cosa. Eso es cine bueno y no terror. Y ya, pues.
está muy bien también para eso, para cerrar y luego saltar a Babadook, saltar a muchas películas que se explican allí para decir, mira, pues voy a ir viendo. A mí me pasó cuando preparé la entrevista, estuve reviendo muchas veces esas películas y la ves de otra manera y dices, ostras, pues de esto no me había dado cuenta. Y que muy recomendable. Y la última de estas especiales para mí, que también es una locura maravillosa, Todas las chicas descalzas, de Nieves Moria. Pero claro, de repente dices, vale, Nieves, una serie de relatos sobre chicas descalzas, eh, con un sentido metafórico muy potente. Dices, vale, compro. Dices, pero claro, luego anotaciones de Alicia Pérez Gil, que para mí es una de las mejores analistas de textos. Tengo la suerte, además, aprendo mucho con ella. Y dices, ala, pues mira, pues esto también. Dice, y luego las ilustraciones, y luego la banda sonora también relacionada. ¿Cómo fue esta apuesta? De decir, sí, mira, relatos y además comentados y además con todo esto. Estamos, Me encanta también. estamos rendidos a Nieves, es decir, al final es que nada, nos propuso el libro tal, con relatos, con anotaciones de Alicia, y la verdad es que todo encajaba a la perfección. Es decir, dicho así, tal, puede que no, pero cuando lo ves todo en conjunto, para nosotros tenía todo el sentido Sí, del mundo. Es decir, además Alicia dice, esto es una analista perfecta. Es verdad, es que el análisis y la visión que te da ella de los relatos no solo hace que los relatos de Nieves sean mucho mejores, sino que además te enriquece también y aprendes muchas cosas. De hecho, Alicia está ahora escribiendo un ensayo para publicarlo con nosotros y vamos, va a ser súper, para nosotros va a ser la bomba porque el tema que trata y los temas que va a tratar son muy, muy jugosos. Y el libro, pues nada, eso, la banda sonora de Food Candle, la portada, que para Me nosotros es encanta preciosa, la es decir, portada. es todo lo que hemos dicho antes al principio, intentamos que todo sea un conjunto homogéneo, que todo esté ensamblado y que todas las piezas encajen y formen un único ente. Pero vamos, esos relatos de Nieves de chicas que no solo no es que no encajen en el mundo, sino que nadie escucha su voz, ni tienen un lugar en el que ocupar. Es decir, es que no sé qué más decirte, es que no necesita casi justificaciones. Lees un relato suyo y le ves todo el sentido del mundo a que exista ese libro. sí, y además tiene esa maravillosa relación entre relato y análisis, que lo que haces es lees el relato, lees el análisis, vuelves a leer el relato, luego vuelves a leer el análisis, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, discuto con Alicia mientras estoy leyendo. Es una gozada. Y además la relación que tiene entre ellas, que le conoce tanto Alicia a Nieves, que dice, aquí te he pillado, aquí sé que me querías contar esto y es una gozada. La verdad es que es maravilloso este libro. Y ya solo quedan 3 estrenos que he traído aquí, que me llaman la atención, para que nos contéis un poquito, para que la gente vaya sumando la lista de carrito a la compra. El primero, hemos dicho antes, las cosas han empeorado desde la última vez que hablamos. Primero, el título me parece cortito, así para acordarte. Eh, ¿Cómo fue también esto? O sea, qué nos puedes decir de esta novela? Nosotros habíamos leído algunas obras de Eric previamente y hablamos con él, contactamos con él, teníamos conversaciones y surgió la posibilidad de trabajar juntos. Y nada, leímos la obra y ¡guau! Es decir, son 3 relatos. El que da título es el primero y es una conversación entre 2 personas y vas viendo cómo la toxicidad de una relación puede hundir a la otra persona. Es decir, tú puedes ser que en una relación estés esperando algo de la otra persona y la otra persona tenga una idea totalmente diferente de la que tú tienes y cómo todo eso puede desencadenar en liberar tu lado más oscuro y tu parte más miserable como ser humano. Pero miserable no porque hagas algo malo a los demás, sino porque te lo haces a ti mismo. Es decir, esto también encajaría muy bien con el libro de Soy lo que me persigue, con los traumas que tú tienes, tus miedos y cómo eso te influye, te devora y te transforma en un monstruo. Que no sé si quieres. Sí, sí, El muy cuento bien. bueno, hay varios cuentos. El segundo es de un matrimonio también en crisis. Al final, los 3 relatos son análisis sociales del comportamiento del ser humano en el presente. Creo que el ser humano muchas veces en la actualidad está totalmente desdibujado, desubicado
y no sabe ni dónde encaja ni por qué tiene que encajar. Es un libro que es verdad que tiene algunas escenas un poco de esas que decimos desagradables, pero hay Hay libros peores. peores. Podemos medidor, podemos poner medidor medio, o sea. No, Bueno, pero no tanto como Ser devorado. qué va. No. No, pero es muy, muy intenso. En realidad el relato que da título es una relación, intercambio de mails. El es un intercambio de mails y de chats. Hemos intentado hacerlo de manera visual Ujú, con formato de mail y formato de chat de ordenador. Sí, para que sea una lectura fluida y pueda encajar un poco en el sentido que quería darle Eric. ujú, Digamos que, por ejemplo, hemos visto de Moebius, que se lo ha leído una librera de Mallorca, Fátima. Fátima, y no las tenía todas consigo porque ya el género fantástico no es lo suyo, pero ha quedado totalmente enamorada. Es decir, creemos que es una lectura que si entras en el juego y te dejas llevar, te puede atrapar y aportar muchas cosas. perfecto. La siguiente, Tidepool, Tidepool, no sé cómo lo diréis. La portada aquí ya nos dice mucho. Primero la portada me encanta. De Nicole Wilson. ¿Qué nos podéis decir de este libro? Pues es un poco, bueno, es un homenaje a la obra de Lovecraft, es decir, desde el prólogo lo dejamos claro. Si has leído La sombra sobre Innsmouth y te gusta, posiblemente te guste esta obra. Además, cuando la traduce Jesús Cañadas, Eh, Jesús Cañadas, cuando estamos hablando con él, es un enamorado de esta novela, aparte que también es muy parecida a la novela que escribió él, lleva el mismo aire Lovecraftiano. Tenemos ahí una protagonista muy Tristeza. A tristeza, mí me encanta. que Yo es muy de armas tomar. de mayor quiero ser tristeza total. Es increíble. No sé, a mí me encanta. Esa mujer transgresora para la edad, para el momento en el que La época. vive, en la época en la que las mujeres no pueden ir solas a ningún sitio, que las mujeres tienen que hacer esto. Ella es la bomba. Es decir, ella como que no puede ir, yo puedo ir donde quiera, yo sola y hacer lo que sea, y si tengo que ir a buscar a mi hermano voy, y si, a mí me encanta, a mí Tristeza me encanta, me gusta mucho y la fuerza que tiene el personaje y es lo dispuesto que está a llegar donde sea para saber algo de su hermano desaparecido y bueno, sí, en general me gusta la fortaleza que tiene y todo en general es un libro que después está la parte de la viuda, Sí. ¿no? Que al final Mm. son todas De mujeres armas tomar. poderosas, son las mujeres las poderosas de la novela. Y nada, sí, a mí me gustó mucho también. Bueno, lógicamente, Claro, todo me gusta. muy objetivos no son. Yo esto, de la casualidad que coincidí también en el 42 con Jesús y le digo, Jesús, dentro de poco voy a leer lo último que has hecho. Y dice, ¿qué he publicado ahora? Y digo, Jesús, lee esta. Y dice, ah, sí, 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 te va a encantar. Ya te digo yo, te va a encantar. Así que apuntadísima. Y la última de Santiago Ximeno, Ancolía. ¿Qué Bueno, le podéis decir de esta? no, es, es Santiago Ximeno, es decir, también tiene una capacidad descriptiva y una capacidad de síntesis que en muy poquitas páginas consigue describir un mundo, unas sensaciones, es decir, él es un escritor de sensaciones, te atrapa de tal manera, con Umbría ya lo vimos, es decir, cuentos, unos más largos, otros más cortos, pero en todos te atrapa y te destroza. Y El universo es pesimista. el universo que crea, es decir, que hay muchas veces que dices, bueno, y intentas imaginar y dices, este hombre, ¿cómo ha sido capaz, ¿no? De imaginar Pero por esto? bien, no por Sí, sí, mal. sí, no, sí. Y no, muy bien, es Ese decir, barco que va en el espacio. Exacto, eso Es es. que es eso, no es ciencia ficción, aunque tiene elementos de ciencia ficción, es Wade, es un poco pesimismo teológico, Eso es. ahí Los astronautas los arcontes, es decir, es es una todo. experiencia leerlo. Eso sí que es un boom, vamos, dentro de tu cabeza. Eso sí que es una explosión total. Sí, porque con Santiago ya habéis publicado antes con él. Ujú. ¿Cómo es esa relación de repente coger y cuando os mandan un nuevo
un nuevo libro, porque lo que decís vosotros, al final tenéis ya relación con los autores, de repente te llega el libro y ese miedo también a decir, a ver qué va a escribir ahora, esa seguridad de que me gusta cómo escribe, pero decir, pero es que igual hay un no, y eso tiene que ser complicado también. Sí, bueno, a veces ha habido un no, es decir, y es complicado de gestionar por ambas partes, pero eh, es que es como toda la vida, es que es complicado, pero también tenemos que comprender lo que tú has dicho antes. Por muy soñadores que seamos, esto es un negocio, es decir, al final ni va a ser justo para nosotros, ni va a ser justo para el lector, ni va a ser justo para el autor. A veces hay que frenar, decir en un momento determinado no, pero no para siempre, sino no por ahora, y más adelante ya veremos. Pero, por ejemplo, en el caso de Santiago, cuando nos pasó la novela, fue leer unas cuantas páginas y no hubo ninguna duda. Vale, voy a decir a la gente que vaya, si quiere preguntar algo, mientras tanto veo aquí que Erika me ha mandado una par de preguntas, alguna ya la he hecho, pero hay una que me encanta. Eh, una pregunta además que seguramente no os esperéis. Dice, sabiendo lo que publicáis y sabéis lo que leéis y lo que sea, ¿podríais recomendar alguna novela o película cómica o una novela y película romántica? La cómica, yo, la vida de Brian, es decir, la vida de Brian para mí es, y de Rocky Horror Picture Show, son dos, A él le a encanta. mí me Yo, a encanta. Ya. mí La vida de Brian, yo con mi hija pequeña hacemos los diálogos, es decir, se lo saben de memoria, los diálogos los dos. O ponemos nuestras sea, voces al estilo Monty Python traducción y yo recomendaría la vida de Brian como comedia. Yo, Y yo romántica, también soy de esos, ¿eh? De la vida de Brian y las lapidaciones y sí, sí, las barbas y sí. las notas y esas. de romántica, ahora no me sale el nombre, el pianista y ella del La de, teatro, sí, no sé el nombre. ah, la de Bradley Cooper y, ahora no me sale el nombre. Ah, sí, la de... sí, ahora no me acuerdo. ¿Ves? Sabemos de qué hablamos, nadie sabemos el No, pero nombre. Chocolate nos gusta Chocolate también mucho, nos que es gustó mucho, romántica, sí, nos esa gusta es verdad, mucho. sí. Ajá. También todo el tema social detrás. Es decir, que somos editores enfermizos, pero Pero que tenemos corazoncito, como nuestro la corazón, gente se piensa que aunque no no. lo parezca, nos gusta mucho reírnos. Es decir, siempre estamos riéndonos. Por aquí también Patricia pregunta, claro, las portadas vuestras también son muy especiales, como todo el libro en sí. ¿Y cómo es ese proceso de elegir una portada? Pues realmente nosotros tenemos distintos ilustradores y la elección de la portada en la mayoría de los casos es el autor. Sí, nosotros Nosotros, le proponemos los distintos autores con los que trabajamos, Alberto, Raúl, y al final son ellos los que cuál creen que encaja más qué estilo encaja más con su obra. claro, al final son los que más conocen su obra. Entonces, suele ser así. No, Nosotros al final siempre intentamos que todos los que formamos parte del proyecto nos sintamos a gustos. y participen. Al final, cuando estamos maquetando, le mostramos la maqueta cómo va al Claro. autor o autora, para que, pues mira, esto creemos que encaja, esto no encaja, esto me gusta, la portada lo mismo, distintas. Y al final es eso, es un trabajo en equipo, porque es la única manera de que esto funcione. Tenemos que creer todos en lo que publicamos. Claro. Y ya, de cara al futuro, ¿qué futuro le espera Dilatando Mentes? ¿Cómo lo veis? Pues esperamos que bueno. No, por ejemplo, tenemos ya libros cerrados hasta más o menos mitad del 2024. El año que viene y el otro repetiremos con autores como Fracassi, como Eri La Roca, como Hailey Piper, Irene Tower, Angela Slater, Brian Evenson, es decir, y tendremos autores nuevos también. Francisco J. Pérez, por ejemplo, publicará con nosotros por primera vez, Kurt Faber, Ryan Leslie, no sé, creemos que vamos a ofreceros lecturas como hasta ahora, que son un poco más diferentes y esperamos que en la misma línea de calidad y que os gusten. Intentaremos tocar todo el tema fantástico, siempre más orientados hacia el terror, intentar intercalar libros un poco más rarunos para lectores más versados, para que busquen algo diferente, libros más generalistas para todo tipo de lectores, ensayos, intentaremos seguir como hasta ahora. Ujú. Ya os voy a ir liberando porque ya las hijas ya las tenéis seguramente revolucionadas en casa, estoy esperando. Nada, solamente quería deciros primero,
Gracias por estar aquí. Segundo, gracias por vuestra labor, porque los que amamos los libros, para nosotros, lo que decíais antes al principio, para nosotros los libros son mucho más que papeles, son mucho más que texto. Al final es mucho. Cuando yo, por ejemplo, también, para mí, los libros siempre ha sido una relación perfecta, directa con mi madre, por desgracia ya no la tengo, pero para mí era el momento de regalarle un libro. O sea, al principio, cuando era pequeñito, era el momento de ir a la librería, coger y decir, "Pues no sé qué le gustará, no sé qué le gustará", y hay los libreros, los maravillosos libreros que te dicen, ¿qué le gusta? ¿O qué tipo de autora le gusta? Y claro, cuando Ujú. eres pequeño dices, no tengo ni idea. Y bueno, pues Sí. igual le gustará esto. Y poco a poco va evolucionando la vida y al final te vas dando cuenta que tú eres igual el que eres más que tu madre y le vas metiendo autores, nunca le metí terror porque no, no, eso no es lo suyo, pero ves viendo que al final esa relación que tienes con los libros es mucho más que un libro. Es decir, y entonces, claro, cuando ves que editores como vosotros queréis tanto esos libros, no solo a lo que hay dentro, sino a todo lo que tiene, pues con los lectores acabamos enamorados de una firma así. Entonces, yo sí algo tengo clarísimo es que Dilatando Mentes lo que crea, entre otras cosas, es fans de vuestros libros que llega a un punto de decir, ¿cuál es el último de Dilatando Mentes? Lo mismo que se pregunta cuál es el último de Sanderson, cuál es el último de... Porque al final es un punto de decir, o para hacer un regalo, de decir, no sé, este si le va a gustar, le va a gustar, y dices, pero es que ya simplemente coger un ensayo, coger lo que sea, cómo está trabajado por dentro, todas las imágenes, todo, qué paciencia, por Dios, para hacer todo eso. y, y agradezco muchísimo eso. Luego también agradezco muchísimo la cercanía vuestra como editorial, porque al final a los que nos encargamos de hablar de libros, es difícil muchas veces hablar o comentar con editoriales o lo que sea. Nosotros también, muchas veces, lo que decías tú, ese miedo al no, todo el mundo lo tiene, ese miedo al no. Y darte cuenta que puedes hablar, que puedes esto, cuando preparar una entrevista, lo que tú quieras, hablamos de lo que quieras. Para mí eso es un honor, porque al final es como decir, mira, estamos aquí y hablamos de lo que te apetezca. Y para mí es una gozada. Quería dar las gracias por eso, por todos los libros, por todas las horas que me he pasado leyendo vuestros libros, los que me pasaré leyendo vuestros libros, porque eso lo tengo segurísimo, los que me pasaré hablando de vuestros libros, los que me pasaré esta pobre gente que nos está escuchando, que me aguantará hablando de vuestros libros, que también. Y solamente quería acabar una cosa, aparte de deciros gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti. Eh, Hay una cosa que me encantó. eh, que leyendo, entre otras cosas, preparando la entrevista, claro, entré en vuestra página web, sobre nosotros, que son cosas que siempre me gusta ver, porque al final es la parte en la que nosotros hablamos de nosotros mismos. En la página, yo muchas veces en los blogs de autores, y así también me suele gustar entrar, porque hay veces que te da pie también para preguntar. Y hay una parte que me encanta, que decís, que queremos dejarles a nuestras hijas, o al menos intentarlo, una herencia cultural de la que puedan sentirse orgullosas y satisfechas. Pues yo personalmente, como padre, que también me preocupa mucho eso, de cara, yo creo que siempre es un fantasma que tenemos los padres, como lector y como devorador de libros, os puedo decir que no es que esto es que yo estoy segurísimo que pueden estar muy satisfechas por el trabajo que hacéis, por el trabajo que lleváis haciendo durante 6 años y pico, por el trabajo que espero sigáis mucho tiempo haciendo y que si algún día lo dejáis sea porque os habéis cansado ya y no porque la cosa vaya mal, sino por decir, mira, yo ya he tenido que contar todo lo que quería contar. Pero yo estoy segurísimo que cuando estas hijas acostumbradas a estar rodeadas de libros, a rodeadas de cajas, a preparar, empaquetar, a libros como ese que ayuden a pegarlos o lo que sea, se sientan, se paren a pensar y vean sus padres lo que han hecho, yo estoy segurísimo que se sentirán súper orgullosas y que, como nos sentimos nosotros de teneros como editores, que van a decir ellas como madre y padre. Así que nada, como he visto eso, he dicho, es para estar muy orgulloso lo que hacéis, lo que habéis hecho hasta ahora y lo que espero que hagáis durante muchísimo tiempo. Y ya sabéis, aquí una puerta abierta para cuando queráis cualquier cosa y espero en algún momento, ya sea si me acerco para allí, a la librería o lo que sea, o que coincidamos en algún sitio, daros un abrazo, pero sobre todo agradeceros de verdad, porque lo que os decía antes, este libro, entre otras cosas, me ayudó a estar aquí. Así que muchas gracias por todos los libros,
de verdad. Gracias a ti, Gracias a ti por... a ti y a vosotros los que estáis ahí. Sí, a todo el mundo que está viendo, luego en YouTube o lo que sea, y de verdad, los libros que hemos hablado, animaos a leerlos, aunque no leéis terror, de verdad, porque el terror muchas veces es poner el telediario. Si superamos al ver el telediario, leer la prensa, leer esto, leer muchas cosas, ver muchas cosas terribles del día a día, el terror es otra cosa. Y es una manera de entender el mundo muy diferente y que nos ayuda a ser mucho mejores. Y a darnos cuenta, porque hay veces que tenemos ese San Benito de si lees terror es que eres un bicho raro, es que eres una persona oscura y te das cuenta lo contrario, que es al revés. Que la gente que de verdad hace terror no lee terror. Porque la gente que da miedo de verdad es la que está en el mundo. Y nosotros leemos precisamente para entender muchas otras cosas y para no tener que vivir esas cosas. Y la gente que lo ha vivido para que pueda hablarlo tranquilamente, para que pueda con la fantasía, con lo que sea, vivirlo y darnos cuenta que hay que dilatarse las mentes, hay que abrir las cabezas y hay que leer mucho. Y libros buenos, bien publicados y sobre todo que te dejan ese pozo de decir, aquí hay mucho amor. Así que muchas gracias a los dos por estar por aquí. Gracias. Y vamos hablando y sobre todo, gracias por todo lo que hacéis. Un abrazo muy Aquí grande estamos para lo que quieras. y a la gente que está en el chat también. Un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Beso. Chao.